Bueno, chicos, por favor les encargo sus nombres completos y campus en el chat, por favor, antes de comenzar, para la asistencia del día de hoy. Creo que ya me ven mejor, sí, creo que sí. Bien, chicos, como les iba diciendo, la verdad es que no voy a poder esperarlos mucho tiempo a los chicos que van ingresando, porque el material es mucho, y aunque no podamos verlo, el material en estas sesiones en vivo, sí es necesario que lo lean completamente, porque como les digo, de este material salen los exámenes, ¿no? Aunque no se pueda ver, como les vuelvo a repetir, en vivo, es obligación de ustedes, pues, echarles un vistazo. Que créanme que para el material que es y toda la cantidad de información que puedan ustedes encontrar, créanme que es poquito, ¿sale? O es suficiente, vaya. Bien. Entonces, pues ya más o menos ya tenemos una idea más clara en cuanto a los objetivos que persigue la aduana, que es una aduana, ¿verdad? ¿Para qué sirve? Entonces, vamos a lo siguiente. En el país, chicos, aquí en México, la aduana tiene 49 lugares, ¿no? 49, en este caso, áreas, las cuales son designadas o conocidas de manera oficial como aduanas. Y como les decía, básicamente estas se encuentran en todos aquellos puntos que representan la entrada y o salida de mercancía, así como de personas. Entonces, de acuerdo a los tipos de transporte internacional que haya de pasajeros como de mercancías, pues hay también, como les comentaba hace un momento, las aduanas que se encuentran en estos puntos. ¿Qué tipo de transporte de carga o de personas de manera internacional tenemos? Bueno, pues tenemos marítimas, tenemos terrestres, ¿verdad? Al decir terrestres estamos hablando de los tipos fronterizos, ¿verdad? Y es muy importante que ustedes sepan que en cuanto a las terrestres, tenemos de dos tipos o de dos modalidades, ¿verdad? Que es la de modalidad carretera y la modalidad, de vías férreas, ¿sí? Aunque ya posteriormente en otra materia ustedes van a observar estas situaciones. Hay una materia, fíjense bien interesante más adelante, que se dedica únicamente a explorar el sistema férreo, ¿verdad? Como una opción más para el transporte de mercancías en el ámbito de comercio exterior aquí en México. Es muy interesante. La verdad es que, pues obviamente, la vía carretera es prácticamente como 7 veces más grandes y con mayores posibilidades. Entonces, pero también es una opción, vaya, más también para el transporte, y también en estos puntos donde comunican con las fronteras, sobre todo en la frontera norte, hay también aduanas. Están las de tipo aéreas, todos lo sabemos, ¿verdad? Aquellas personas que los comento han tenido la oportunidad y la suerte, ¿verdad? De poder viajar a otros países, pues se podrán dar cuenta. Y pues obviamente también tenemos interiores. Entonces, vamos a ver rápidamente, chicos, en esta oportunidad, ustedes, como les digo, todo este material ustedes lo van a poder encontrar posteriormente en PDF. Si quieren, pues no hay necesidad de que lo escriban. Bueno, si quieren escribirlo, me parece muy bien. Pero todo este material lo van a encontrar en PDF tal cual, no se preocupen, chicos. A lo mejor me voy a ir un poquito más rápido, les digo, porque es mucho el material y pues la verdad es que es bastante la información, pero no se apuren. Bien, entonces, como les digo, en este caso, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, las aduanas, ¿verdad? Vamos a ver ahorita un mapita, se encuentran básicamente de manera estratégica más sobre la frontera norte. ¿Por qué? Porque ustedes saben que por excelencia, por logística, por estrategia, Estados Unidos es hoy por hoy uno de los países, si no es que es el país con el que más comercializamos, ¿no? Entonces, por eso es la cuestión de que hay muchas aduanas en la zona fronteriza norte, ¿sí? Ahora bien, fíjense,
vamos a ver el siguiente mapita, aquí están. Les decía yo que contamos básicamente con 49 aduanas ubicadas de la siguiente forma. A lo mejor ustedes ven aquí, pues no son 49, a lo mejor 49 puntos. Sin embargo, estos puntos representan lo más importante. Si se dan cuenta, los color naranja o amarillo, no sé cómo ustedes los visualicen, se encuentran en la zona norte, en la frontera norte, y son, digamos, en su mayor parte, la zona donde más aduanas fronterizas hay. En la fronteriza sur, pues si se dan cuenta que aquí de hecho es bastante poco, ¿verdad? Bastante pobre el número de aduanas en la frontera sur. Las aduanas marítimas son aquellas que están tanto del lado del Golfo de México como del lado del Pacífico, ¿verdad? Y que a su vez, pues son las que reciben y envían mercancía, ya sea del lado obviamente en donde se encuentren, ¿verdad? Ya sea para el continente europeo o para el asiático principalmente. Y pues bueno, las que nosotros llamamos las aduanas interiores, que son aquellas que por lo regular se encuentran básicamente en los aeropuertos más importantes del país. Ejemplo, pues en la Ciudad de México, en Nuevo León, etcétera, ¿no? Aquellos aeropuertos, ¿verdad? Donde es posible enlazar vuelos directamente sin, ¿cómo se les llama? Sin escalas, ¿verdad? En otra parte del país, que directamente pueden enlazar vuelos desde México hasta Estados Unidos o algún otro país. De hecho, hace unas semanas estaba viendo que hay, por primera vez, ¿verdad? Hubo un vuelo que enlazó sin escalas, si mal no recuerdo, a México con Dubái, una línea aérea, pues la línea aérea más conocida en Dubái. Por primera vez aterrizó en México e hizo un vuelo, como les comento, sin escalas, ¿eh? Y eso, créanme que, discúlpenme si me están viendo pero bueno, y eso es algo que es mucho de mencionar. ¿Por qué? Porque estamos viendo que cada vez más, nuestras fronteras están más abiertas, ¿verdad? En este caso, Dubái, como ustedes saben, en los últimos años es el eje económico, uno de los más importantes y comerciales, ¿verdad? Porque ahí se alberga gran parte del poder, digamos, económico en Asia, ¿verdad? Entonces, es bien importante todo este crecimiento que ha tenido ahí la ciudad de Dubái. De hecho, yo soy muy amante de ver esos programas como de viajeros, ¿verdad? De videoblogueros tipo Luisito Comunica y demás. Entonces, es bien interesante ver el crecimiento que se ha dado en este país. Pero bueno, ok. Bueno, siguiendo con nuestro tema, ¿verdad? En el caso, fíjense, no sé dónde se conecten ustedes. Quiero pensar que a lo mejor la mayoría somos tamaulipecos, ¿verdad? Algunos del norte, otros del sur. En mi caso personal, pues les estoy hablando del sur de Tamaulipas, en Altamira, Tamaulipas. No sé si la mayoría, como les comento, estemos aquí en el estado, pero fíjense nada más la importancia que como estado somos para el comercio en el país. Si se dan cuenta en la imagen, hay tanto aduanas marítimas como fronterizas en la zona norte, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, hay que poner atención específicamente en este párrafo. Nos dice que, dice, de las aduanas mexicanas con más movimientos comerciales son las de Veracruz, dice, obviamente en la parte del Golfo de México, Altamira, sobre todo por los envíos procedentes de Europa, obviamente, si se dan cuenta, si visualizamos un mapa mundi, ¿verdad? Sabemos que del lado del Golfo de México, pues conectamos hacia el Océano Atlántico, y el Océano Atlántico, pues, digamos, conecta o tenemos de este lado del país, ¿verdad? El continente europeo. En cambio, del lado del Océano Atlántico, pues sabemos que la parte territorial más cercana, pues es básicamente la parte del territorio asiático, ¿no? Y en este caso, para los envíos procedentes de Asia, una de las aduanas mexicanas con mayor movimiento nos marca aquí que es Lázaro Cárdenas. Después Manzanillo, también en el lado del Pacífico. Laredo, terrestre, en este caso sería Nuevo Laredo, ¿verdad? En la frontera norte.
y el aeropuerto de la Ciudad de México si hablamos de aduanas de vías aéreas. Entonces, fíjense nada más la importancia que nosotros tenemos en el estado. Altamira, dice aquí envíos procedentes de Europa, como puerto marítimo, y Nuevo Laredo como una aduana fronteriza en la zona norte, ¿verdad? Como una aduana, en este caso, terrestre, ¿no? Entonces, es mucho la responsabilidad y es por eso es que mucho de nosotros pues tenemos por ahí colegas y más colegas y más colegas, no tan solo de la misma escuela o del mismo salón, sino las diversas universidades que hay en todo el estado, ¿verdad? Pero en nuestro estado básicamente es de bastante importancia, ¿verdad? El ramo del comercio exterior. Entonces, por eso es muy importante, ¿verdad? En este caso, la universidad, aparte de poderlos preparar para todas aquellas operaciones de comercio internacional, es importante también ver su preparación, digamos, más globalizada, de modo que ustedes también estén preparados para todas aquellas labores en aduanas, ¿verdad? Entonces, para que no lo sabían, así es, chicos. Ahora bien, aquí les paso un listado muy rapidito, de hecho ustedes lo van a poder revisar en su material posteriormente, ¿verdad? Todas las aduanas fronterizas que hay en la zona norte, las aduanas marítimas, tanto del lado del Atlántico como del lado del Golfo de México como del Pacífico, las aduanas aéreas y aduanas interiores, así es, y las aduanas fronterizas que como pues ya lo habrán visto, pues nada más hay dos. Ciudad Hidalgo y Subteniente López en frontera con Belice y Ciudad Hidalgo con frontera en Guatemala, que son básicamente las mismas aduanas también en el caso del transporte ferroviario. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a ver en primer lugar las fuentes de la aduana. Bueno, a partir de dónde o cómo es que las aduanas surgen aquí en el país, pero lo vamos a ver de un modo legalmente hablando, ¿sí? Sabemos que la fuente, ¿verdad? Nos habla de un lugar de donde emana o fluye algo. Entonces, en este caso, jurídicamente estamos hablando de, por fuente, ¿verdad? Entender los fenómenos y hechos que contribuyen a la creación de la norma jurídica. En este caso, de la norma jurídica aduanera. Recuerden que antes de que nosotros tuviéramos todo este cúmulo de leyes, reglamentos, convenios, etcétera, 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 toda esta cuestión jurídica, ¿verdad? Nace a partir de una costumbre, ¿sí? Nace a partir de una costumbre que, de acuerdo, obviamente, a lo que hemos visto ya con anterioridad, a lo mejor en alguna materia que ustedes tuvieron por ahí en cuanto a derecho, esta costumbre, como toda aquella cuestiones que evolucionan, ¿verdad? Necesitan tener una base, digamos, que podamos nosotros plantearla y tomarla como una obligación, ¿verdad? Como una obligación, como una base, digamos, formal de proceder de acuerdo a cualquier tipo de acto, ¿no? En este caso, jurídicamente hablando. Entonces, el marco jurídico de las aduanas en México está regulado por los siguientes leyes, convenios o tratados. Tenemos lo que es la ley aduanera y su reglamento, que es lo que básicamente lo que nos vamos a enfocar en esta materia. Tenemos la ley de comercio exterior y su reglamento, las reglas de carácter general en materia de comercio exterior, acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior, convenios aduaneros, bilaterales y multilaterales, tratados de libre comercio suscritos por México, la Ley de Impuestos General de Importación y Exportación, Ley Federal de Derechos, Ley de Valor Agregado, Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, etcétera. Entonces, realmente, créanme, chicos, que teniendo una idea de lo que es una aduana, como lo vimos en la anterior sesión, que de acuerdo a su definición más formal nos dice que es un lugar, es una circunscripción, es un territorio, es un área, ¿verdad?, que se dedica precisamente a funcionar como filtro en nuestro país. Pero también decía por ahí una compañera que también funciona, en este caso, como el ente que representa al Estado, que se encarga de
en este caso hacer el cobro por esos derechos para nosotros poder hacer las operaciones de comercio exterior. ¿Cuáles son las operaciones de comercio exterior? Pues la que nosotros sabemos comúnmente, que es la importación, la exportación y también el tránsito. Recuerden que también como figura en el comercio exterior, como parte de los regímenes aduaneros, tenemos la figura del tránsito de mercancías. ¿A qué se refiere esto? ¿Verdad? El tránsito de mercancías lo vemos comúnmente cuando hay una mercancía, ¿verdad?, que entra a nuestro país, pero no es para quedarse precisamente en ella, sino que ver a nuestro país como una escala más, ¿verdad?, de estas mercancías. Y también por esa, digamos, por ese movimiento en comercio, también nuestro país, pues, tiene que hacer un cobro, ¿verdad? Ahora bien, nos dice que aquí que al entrar en el tema de las exportaciones e importaciones en nuestro país, pues obviamente nos ponemos a pensar en que estas actividades, ¿verdad? En que todo lo que pasa dentro de la aduana necesita estar regulado y sobre todo necesita estar respaldado en alguna ley. ¿Ustedes saben en nuestro país cuál es la máxima ley que tenemos? ¿La Constitución? La Constitución, exactamente. A partir de la Constitución emana todas aquellas leyes, en este caso, si hablamos de cuestiones aduaneras, pues emana, ya lo veremos más adelante, lo que es la ley de aduanera, la del comercio exterior, bla, 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 bla. Pero todo debe de tener una base constitucional, porque de esta manera nosotros tenemos, digamos, el amparo, como lo acabamos de decir, en nuestro máximo legislación, ¿verdad?, de lo que estamos haciendo. Cada una de estas leyes en particular se enfoca obviamente a actividades de acuerdo a lo que nos refiramos. En el caso de la ley aduanera, pues se refiere a esta ley que nos va a regular todo el funcionamiento que debe de haber dentro de, en este caso, entes como la aduana, ¿no? Ahora bien, ¿en dónde está plasmado, verdad, la cuestión de la aduana en nuestra Constitución? Hay varios párrafos, hay varios artículos que hablan, a lo mejor no directamente sobre la aduana, pero que mucho tiene que ver en su forma de manejarse, en su forma de funcionar, en su, particularmente en su, ¿cómo les puedo decir?, en la forma de poder funcionar dentro del país, ¿verdad? Entonces, este proceso regulatorio, como les digo, emana a partir de la Constitución, de estos diversos artículos, los cuales veremos más adelante, ¿verdad? Que a lo mejor si ustedes los buscan en su Constitución, a lo mejor no van a encontrar que directamente nos hable ahí de la aduana o del comercio exterior. Sin embargo, la base de esos artículos en general afectan al funcionamiento de la aduana como tal, ¿sí? Vamos a verlo, como les digo, más adelante. A lo mejor no lo vamos a ver todo eso aquí, pero ustedes van a poder tener la base para poder buscarlo en la Constitución y poder ver a qué se refiere. Bien, entonces, les decía yo, ¿cuál es la base o cuál es el artículo que se refiere precisamente o que nos habla acerca de estos temas de exportación, importación y demás? Bueno, vamos a verlo. Bueno, en este caso hablamos de que estos factores que transforman obviamente el Estado Nacional y por ende que impactan a instituciones como la aduana, los podemos clasificar en externos, en internos o domésticos. ¿Sí? En el caso de los factores externos, pues ustedes saben que cuando hablamos de factores externos que de alguna manera impactan o algunas instituciones, pues estamos hablando de situaciones que van más allá de nuestro control, situaciones internacionales. Nos dice aquí que, por ejemplo, se trata de identificar procesos y fenómenos inéditos en el ámbito de las relaciones internacionales, tales como los derechos humanos, la defensa ambiental del planeta, el comercio internacional de bienes y servicios, y en menor grado, obviamente, el narcotráfico, el SIDA, y por supuesto lo que ahorita está muy, muy en auge, desgraciadamente, que pues es la pandemia, ¿no? En cuanto a los factores internos, bueno, aquí estos factores intervienen en la transformación e impactan, ¿verdad?, en la forma en cómo se maneja estas instituciones como la aduana
Y como parte de estos factores internos, pues tenemos obviamente el crecimiento de la economía informal, las migraciones laborales, los regionalismos y nacionalismos, las crisis en sindicatos y partidos políticos, fíjense nada más hasta eso, procesos de socialización del Estado, etcétera. Entonces, son factores que surgen del país mismo, en donde de alguna manera podemos tener nosotros un poco más de control. Sin embargo, no es que las instituciones o que todo este tipo de situaciones se tengan que amoldar a la institución. Al contrario, es la institución, en este caso como la aduana, la que se tiene que amoldar a estas nuevas tendencias o nuevos factores, ¿sí? Por ejemplo, y ahorita lo vamos a ver más adelante, con todo este auge de los TICs que hemos visto, ¿verdad? Con las tecnologías de la información y comunicación, todas estas cuestiones de que continuamente están avanzando y demás, pues obviamente que instituciones, en este caso como la aduana, pues no se pueden quedar atrás, ¿verdad? A lo mejor si ustedes, no sé si alguno de ustedes esté activo trabajando para alguna agencia o inclusive en la aduana, pero se habrán podido dar cuenta que cada vez hay más dependencia en cuanto a los trámites que se hacen para operaciones internacionales, hay cada vez más dependencia de sistemas, de páginas, de redes, en este caso ¿cómo les puedo decir? De programas, de aplicaciones y demás. Entonces, obviamente, aquí pasa una cuestión bien particular porque un factor externo, como les comento, como este tipo de nuevas apps, de nuevos dispositivos con cada vez mayor capacidad y demás, y que hacen 20,000 cosas, ¿verdad? Obviamente una institución como la aduana no puede quedar atrás y no puede quedarse rezagada y no puede de alguna manera seguir recibiendo papeles y más papeles y seguirlos almacenando, ¿verdad? Y seguir teniendo sus bodegas y seguir manejando archivo muerto, etcétera, etcétera. Entonces cada vez es más común, tanto en instituciones públicas como privadas, sobre todo en las privadas obviamente, en donde todo este cúmulo de archivos, ¿verdad? Cada vez lo vamos digitalizando, ¿verdad? Por la cuestión que veíamos en este caso de las estadísticas y demás, o por cuestiones inclusive jurídicas que a veces nos piden que mantengamos la información, digamos, a la mano durante tanto tiempo por cualquier controversia que se pueda presentar y demás. Entonces, este tipo de factores, como les comento, la cuestión esta de las TICs, la cuestión esta en el caso de la pandemia, ¿verdad? Como un factor externo, por supuesto que afecta a la aduana, por supuesto que afecta todas esas actividades que se realizan dentro de ellas, y factores internos, pues obviamente saben que afectan de igual manera, ¿verdad? Entonces, como les decía, bueno, la revolución del conocimiento y emergencia de los servicios. Por aquí está. Sabía que lo habíamos brincado. Les comentaba yo anteriormente, ¿verdad? ¿Cuál es la base, ¿verdad? Constitucional para estas cuestiones de las funciones de la aduana como tal. Fíjense bien, recuerda que una de las funciones de la aduana como tal es regular, en este caso, el pago de los derechos que hay por importar y exportar. Bueno, fíjense bien lo que dice este artículo 131 constitucional. ¿Alguien que me pueda apoyar a leerlo? Por favor. Yo, maestra. Yo puedo, maestra. Adelante, Carmen, por favor. Ok. 131 constitucional. Es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o exporten o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aún prohibir, por motivos de seguridad o de policía, la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia. El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el propio Congreso y para crear otras, así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente al fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional o de realizar cualquier otro propósito en beneficio del país,
El propio Ejecutivo, al enviar al Congreso el presupuesto fiscal de cada año, someterá a su aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad concedida. Ok, gracias, Carmen. Bien. Okay. ¿Qué es lo que vemos aquí? En el caso del primer párrafo, si se dan cuenta, en ningún momento menciona la aduana ni demás. Sin embargo, ya está mencionando las actividades, o en este caso, el gravamen, el gravar las mercancías que se importen o exporten. Ya estamos hablando aquí de operaciones internacionales. Entonces, ¿de quién es facultad privativa? Al decir que es facultad privativa, quiere decir que no es de nadie más que en este caso sería de la federación. Mi pregunta es, ¿también los estados pueden gravar las mercancías? ¿Que se importen o exporten? No. 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 En este caso, Altamira como municipio donde se encuentra el puerto marítimo, ¿tiene facultad para cobrar algún tipo de impuesto por importación o exportación? No. No, exactamente. No. Entonces, No tiene. No tienen facultad Ok. para poder. Muy bien. ¿Por qué? Porque por lo que les estaba comentando, ¿verdad? Porque es facultad privativa de la federación. Solamente la federación es quien puede, en este caso, gravar las mercancías. ¿A qué se refieren con gravar? A ponerles algún impuesto o arancel. Recordemos que la definición de arancel nos habla de un impuesto que es para estas operaciones internacionales, ¿verdad? Ahora bien, aparte de gravar las mercancías, o sea, si es que estamos hablando de impuestos, aparte de hacer esta función, ¿verdad? En cuanto a operaciones internacionales, también nos dice que puede reglamentar en todo tiempo y aún prohibir por motivos de seguridad o de policía, perdón, la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia. En particular, ¿a qué creen qué es lo que ustedes creen que aplique este tipo de situaciones? El reglamentar o el prohibir, sobre todo, el prohibir aquellos efectos que por motivos de seguridad o de policía se refiera. ¿Alguien? ¿Irma? ¿Juan Carlos? Sí, buenos días. Uno puede ser la prohibición, bueno, la importación de armas. Eso está regulado por Sedena y requiere una autorización especial. Así es, así es. ¿Alguien más? Profe, aplica como la circulación de carros aquí que afecta porque la regula que son autos chocolate que le llaman. Pues que no dan. Pues bueno, sabemos que los autos chocolate es una situación bien añeja, y con muchos por ahí intereses de por medio. Ahorita lo traen allá en Tecate, hicieron una rueda de prensa, ¿verdad? Para ya regularizar todo lo que es eso por motivos de seguridad, de inseguridad, más bien, y para que se legalicen ya esos autos. Y no sé, aquí en la frontera, pues yo no he escuchado que estén haciendo nada bueno, no lo he escuchado, tal vez lo estén haciendo, soy de Nuevo Laredo, por arreglar los carros. Miren, chicos, esa cuestión de los carros chocolate tienen, yo creo que más, desde mis épocas, que ya son varias épocas, ¿verdad? De mi escolaridad de la carrera. O sea, realmente son temas muy, muy añejos que, como les digo, híjole, ahí ahora sí que hay otro tipo de intereses, ¿no? Unos que quieren regularizarlos, otros que no, pero sin embargo sigue habiéndolo. Y así tal cual como prohibitivos, pues no, porque todavía sigue habiéndolo. En el caso que comentó el compañero de las armas, ahí sí, chicos, esa es una cuestión, digamos, prohibitiva. Seguridad. Sí. Pero o sea, con un permiso, profe, sí te pueden soltar un arma, ¿no? O sea, sí. Que tú la registres. Sí, claro que sí. Sin embargo, chicos, como dice él, por parte de la Sedena sí hay oportunidad de traerla y deportarlas, como ustedes comentan. Sin embargo, sí entra dentro de las cuestiones, digamos, ¿cómo les puedo decir? Controversiales, ¿no?
En este caso, como les digo, ellos tienen, en este caso está reglamentado, igual que los autos chocolates, sabemos que existen, sabemos que se dan, sin embargo están reglamentados de una manera, digamos, especial, porque por motivos, como lo acabamos de decir, de seguridad de policía. ¿Algún ejemplo de productos que realmente estén prohibidos, verdad? En este caso, la circulación en el interior del país, pudiéramos hablar de obviamente todo aquello que es ilegal, ¿no? En este caso estamos hablando de drogas. Oiga, profe, Hablando, ¿puedo participar? Adelante, adelante. Sobre el tema que ustedes están hablando de las armas y la regulación. Bueno, yo un tiempo viví en México y eso sí se maneja, se da una licencia, pero para que te la den, primero te hacen un examen psicológico, porque en algún momento yo fui a preguntar qué se necesita y solamente te dejan, no es, sí hay una licencia para portar, y hay una para tener en casa, pero solamente son carabinas y calibre 22, porque las que son de uso exclusivo del gobierno, policías y todo eso, no están permitidas. Y aparte de todo eso, antes de que te autoricen el arma, ¿sí? Tienes que pagar para que aprendas a disparar en un campo de tiro que también ellos tienen ahí cerca de la fábrica de armas. Esto está ubicado en la Ciudad de México. Así es, sí, no, definitivamente. Y fíjense que esas medidas son pocas, la verdad, porque pon tú que tengas todo en regla, en tu casa, bien guardadita tu arma, pero si alguien entra a tu casa y la roba, todo lo que, como pasa con los autos, ¿no? Cuando los vendes, digamos, ya un auto de uso, ¿verdad? Cuando lo vendes a un segundo dueño, tienen que cambiar inmediatamente o hacer la denuncia en el caso que sea un robo, o en el caso de que sea una venta, hacer este cambio, porque cambio de propietario. El cambio de propietario, exactamente, porque, bueno, que no creo que sea en el caso de las armas, no creo que sea un cambio de propietario así tal cual tan fácil, pero ¿qué sucede? Que si nosotros tenemos bien reglamentado todas estas cosas, si sucede alguna situación como en el caso de un robo en el domicilio y se llevaran esta arma y con esa arma cometen un delito, no les quiero decir qué es lo que pasa. Entonces, sí, pues se van sobre el dueño. Si uno la usa en defensa propia, de todos modos, no te respetan a veces las reglas que te dijeron en un principio. Si le llegas a disparar a alguien, de todos modos te quieren llevar a prisión porque por haberle hecho algo a un ladrón o a alguien que entró a tu casa. Es que, híjole, chavos, es que ahí sí está bien terrible, porque... Derecho civil. Ándale, con los derechos humanos y todo eso. Exactamente. Sí. Estamos ahí desviándonos mucho. Ya sé, mejor le seguimos, profe. Mejor le seguimos. Yo creo que sí, porque es mucho. No, y está bien interesante, espérense para lo que viene después. Perdón, nada más, sí, Sofía, adelante, ya nos quedan menos de 5 minutos, dime. Estaba leyendo que en las mercancías prohibidas están los productos explosivos, peligrosos, tóxicos, inflamables, corrosivos o radioactivos. Como así es. Hidroalcohólico, desinfectantes, detergentes, combustible, pintura, plomo, perfumes, amianto, narcóticos, materiales psicotrópicos, fuegos artificiales, cierres de cadena, residuos médicos. Así es, chavos. Entonces, todo aquello que sea ilegal, que represente un peligro para, en este caso, para la salud, cuestiones así como dicen ustedes, como dice la compañera, explosivos o radioactivos y demás, pues imagínense, ¿no? A ver, adelante, José Juan, sí. Sí, maestra, quería comentar, yo creo que lo que se refiere, el escrito que está ahí sobre el artículo 131 constitucional, en el sentido de reglamentar y aún prohibir, creo que a lo que se refiere, y eso hay que entenderlo y tener mucho cuidado cuando los fronterizos vamos y regresamos del Laredo, Texas, o los que vamos al extranjero y regresamos por alguna aduana, se refiere a que muchos artículos de entrada están prohibidos, es decir, yo no puedo ir a Laredo, Texas y regresar con un arma, nada más porque sí, y luego cuando me detengan ahí y me acusen de una aportación ilegal de armas, decir que con ella puedo ir a sacar un permiso, que con ella puedo hacer algo. Se trata de que primero tienes que conocer el reglamento, seguir el proceso, y luego después podrás presentarte con un artículo que esté prohibido. Es decir, no puedes llegar a una aduana y argumentar
que siguiendo cierto proceso lo puedes traer, no se puede así. Y se dan muchos casos, y me ha tocado leer de muchos casos de gente que se queja en redes sociales, por ejemplo, cuando viene el Aerotejas, con ropa, con artículos que después quiere comercializar aquí en grandes cantidades, y luego se quiere evidenciar a la autoridad aduanera, decir, es que no me lo dejó pasar, es que me lo quería quitar, es que esto, es que el otro, cuando realmente desconocen la reglamentación y desconocen que está prohibido traer ese tipo de cosas porque no siguen el proceso que deben de seguir para poder importar ese tipo de cosas. A eso creo que a eso se refiere más que nada. Fíjate bien, es bien importante lo que, es bien importante lo que comentas, José Juan. Una vez que tú ya te encuentras en la aduana, por ejemplo, con ese tipo de situaciones, a lo mejor en el país de donde vienes, ¿verdad? De Estados Unidos, es perfectamente legal el que tú lleves un arma de fuego y demás. Sin embargo, ya estás cruzando a otro territorio donde hay otro tipo, digamos, de reglamentaciones en cuanto a armas de fuego, ¿verdad? Entonces, ya una vez que pases, inclusive se puede dar la situación, ¿verdad? Y si no obviamente, si no la documentas, de que te acusen de tráfico, ¿verdad? A lo mejor tú inocentemente, ¿verdad? Creyendo que, pues, bueno, pues voy a, como lo que comenta él, traigo esta arma, mi intención es legalizarla, pero pues primero necesito que ingrese, ¿verdad? Entonces... Para eso primero tienen que justificar, que hablar ante el SAT o ante alguien de que van a hacer eso, ¿no? Ahora, pero como dice el compañero... Sí, puedo comentar, maestra. De hecho, yo tengo entendido que a un ciudadano mexicano no le venden un arma en Estados Unidos. Sí te la venden. Bueno, sí, o sea, es que es muy sencillo conseguir lo que es armas en el otro lado. Y les digo, sí, pero porque legalmente no. me ha tocado ver, No, tengo familiares que, por ejemplo, es un policía en el otro lado, y pues para ellos es muy común, es muy normal ir a la tienda como ir al Walmart y ir a comprar, no sé, balas o ir a comprar una arma o cosas así, como si fuera algo súper normal, o sea... Pues sí, como puedes comprar leche o algo así. Porque allá sí está sustentado el que portes un arma. En Estados Unidos. Tiempo, chicas. Discúlpeme. Vamos a seguir un poquito adelante porque así como lo decían las chicas, está bien interesante el tema, pero hay que seguir porque es mucha información, chicas, y bueno, como quiera lo tienen que leer, no se van a escapar de leerlo todo, así que bueno. Vamos a seguir más adelante, pero sí, muy buenas aportaciones. Sí, ya, muchas gracias. Bien, ahora en esta revolución del conocimiento y emergencia de los servicios vamos a hablar un poquito en cuanto a las cuestiones que veníamos comentando. ¿Cómo es que afectan en este caso los factores externos el funcionamiento de una institución como la aduana? Y ya lo veíamos comentando. Por ejemplo, el módulo pasado me tocó dar clases a unos compañeros de ustedes de otro tetra más arriba, donde vimos precisamente el funcionamiento, en este caso, del transporte vía ferroviario, en donde ya el mismo sistema, ¿verdad? El mismo gobierno ha procurado que solamente se ocupe de un manifiesto único. ¿Qué quiere decir? Que solamente, que toda esta información que genera, en este caso, en cuestión de transporte ferroviario, una operación internacional o una operación al exterior, se realice mediante la ventanilla única y no se requiere tanto documentación, lo que veníamos comentando. ¿Qué quiere decir? Que esto de las tecnologías está simplificando los trámites. En el caso de la pandemia, chicos, fue mucho más positivo este cambio. Miren, voy a cortar aquí esta sesión, los veo en la siguiente, y en la siguiente sí nos vamos a ir, pero sí como, bueno. Rapidito. Como gordita en tobogán, chicos, porque sí falta mucho. Bueno, nos vemos ahorita en un ratito. Gracias, chicas, por tu participación. Gracias a todos, Gracias. Sí, gracias, profe.